Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de NBA 2K25. En el día de hoy vamos a jugar contra los Dallas Mavericks en el American Airlines Center. Espero que os guste y allá vamos. Hola a todos y bienvenidos. La NBA aquí, en 2K Sports. Soy Sixto Miguel Serrano y conmigo están Jorge Quiroga y Anthony Daimiel. Los Bulls de Chicago contra los Mavericks de Dallas. Y ahora un repaso a los quintetos iniciales. Veremos quién comienza el partido. Estoy seguro de que el partido de hoy no va a ser un monólogo, así que el papel del público va a ser crucial para que el equipo que juega en casa se haga con la victoria. Estoy contigo, Jorge. La victoria no está resuelta ni mucho menos. Como no entren en el partido y no consigan parar al rival, puede que no sean capaces de ganar hoy. Dallas jugará la primera posesión. Davis en el exterior. Irving en el exterior. Y la deja en el aro. Sabe cuál es su papel en el equipo y lo acepta. Es una referencia en ataque. Embiid por la derecha. Entra ese lanzamiento. Donde vio el hueco, puso el balón. Aquí está Exum. Davis en el exterior. Le han hecho falta durante el lanzamiento. 2 tiros libres para él. Primera vez que acude a la línea de personal en este partido. Sí, es una gran baza para ellos al dar la cara en los partidos igualados cada vez que acude a la línea de tiros libres. Shoot 2. No encesta el tiro. No entra. Saca a la izquierda. Triple va. La enchufa desde su casa. Me parece que alguien se ha dormido en defensa. A este jugador no se le puede dejar solo en la línea de 3. Primera asistencia. El balón le llega a Exum. Y llevamos poco más de un minuto jugado del inicio del partido. Irving. El tiro es bueno. Y la asistencia fue de Exum. Me ha encantado ese pase picado. Y aquí tenemos a Chicago. La juega Dosun. Embiid con el balón. Otra vez Dosun. Embiid. Defendido por Irving. El balón le llega a Bussell. Tenemos a Dosun. Y vuelven a anotar desde el perímetro los Bulls. Un gran pase el de esta jugada. Aquí está Irving. Tiene al defensor en la cara. Este es de 3. Entra para anotar su tercera canasta en esos mismos intentos. Y responden con un triple de su propia factura. Gran reacción tras encajar una canasta exterior. El balón le llega a... ¡Entró! ¡Sí, sí! Ojo, han salido con la muñeca bien calibrada. 4 de 4 en tiros a canasta. Los Mavericks en ataque. Pierden por 3. Davis en el exterior. Y aquí está Marshall. Davis en el exterior. Solo 5 segundos en el reloj. Falla Irving.
Esta vez han tenido suerte, no pueden dejar tantos huecos en la defensa. Adentro. Vucevic no se anda con contemplaciones. La juega Marshall. Anotó 9 puntos en su último partido. Irving. Y entra a canasta aprovechando la asistencia. Ya han pasado 3 minutos del primer cuarto. El balón le llega a Dosunmu. Vucevic. Defendido por Lively. Taponazo de Irving. Vucevic. Canasta. Marcador desfavorable para Dallas. Aquí está Exum. Davis en el exterior. No acierta con el tiro de Habilidad tres. GOAT Cuesta activada creer que grandes no haya brincos. enchufado ese triple. No había ningún defensor cerca. Y aquí está Dosunmu. Buseli. Se la lleva Anthony Davis. Irving en el exterior. El balón le llega a Davis. No anota de 3. White. Y se hacen con ese rebote los Mavericks. Exum con la bola. Aún no ha sumado puntos. Ha salido fuera. Le toca jugar a Chicago. Han regalado el balón. entrenador me No se sustituye. suele extraviar ese tipo de pases. Van ganando los... Cambio los Bulls. Voy a entrar en la mitad del segundo cuarto. Ya estamos en el segundo cuarto y hemos consumido los 2 primeros minutos y medio. Otra vez Embiid. Entra para anotar su tercera canasta. Solo ha fallado un tiro. Sin errores, buena posesión. El balón es para los Mavericks. 6 puntos de diferencia. El balón le llega a Irving. La enchufa desde más allá del triple. Está haciendo sentir su presencia en la primera parte, Sixto. De momento está siendo muy eficaz. La juega Buseli. Envía en el exterior. La juega Vucevic. Otra vez Embiid. Entra y anota la bandeja a tablero. Así se ataca el aro. Llevan 5 tiros seguidos desde la pintura. Hacen lo que se les antoja en la zona, así que deberían seguir atacando el aro. Aquí está Irving con 14. Falla el tiro triple. Envía en el exterior. Vucevic. Y vale la canasta e irá a la línea de tiros libres para convertir la jugada de 3. Esa asistencia vale dinero. Tiene su primera oportunidad desde la línea esta noche. No se pueden criticar sus esfuerzos en la línea de personal de la temporada pasada. Convirtió un 82% de sus intentos. El año pasado entró en racha con los tiros libres y la mantuvo durante toda la temporada. Ahora juegan los Mavericks. Van perdiendo por 8. Dinwiddie. Es su segundo tiro y su segunda canasta. Lleva 2 de 2. Una gran finalización. La defensa ha sido demasiado permisiva. Embiid cubierto por Dinwiddie. El balón le llega a Buseli. ¡Enchufa el triple! No hay muchos jugadores de su tamaño capaces de anotar triples. Tercera asistencia. Aquí está Exum. Aún no ha anotado. Davis en el exterior. Se juega el triple. Rebote de los Bulls. Otra vez Embiid.
llega a Dosunmu. Y falla desde la línea de triple. La juega Exum. Posición exterior para Dinwiddie. Por encima de Embiid. El tiro de Dinwiddie no es bueno. Aquí tenemos a Dosunmu. Otra vez Embiid. Queda un segundo. Y el tiro sobre la bocina entra. Nunca hay que renunciar a esos tiros en el último segundo. Está claro, hay que aprovechar la última posesión. El reloj marca el final de la primera mitad. Los Bulls por delante en el marcador. Ganan por 11 puntos. Enseguida regresamos desde el American Airlines Center. Tenemos por delante la segunda mitad del partido y la verdad es que hace falta una buena remontada para que podamos ver algo reñido. Y como no pase pronto, Kyrie Irving ha disputado un partido muy completo. No saben cómo impedirle pasar entre medias de la defensa. No sé si podrán conseguirlo. Está rompiendo la cintura a todos los defensores. Comienzo el tercer cuarto en la pista. Ahora juegan los Bulls. White por la derecha. Otra vez Embiid. Consigue otra canasta. Ya lleva media docena de los 8 tiros que ha lanzado esta noche. La asistencia ha sido perfecta. Aquí está Irving, cubierto por Embiid. Y aquí está Irving, con 14 puntos. Buena acción defensiva de Vucevic. El balón le llega a Embiid. Rebote de Davis. Aquí está Irving. Casi no tiene espacio. Aprovechó la asistencia de Davis. Se está luciendo en este partido. Los demás deberían empezar a hacer lo mismo. Segunda parte de este partido de baloncesto. Apenas un minuto de juego. White por la derecha. Embiid. ¡Vale el triple! La verdad es que están moviendo el balón de maravilla. Mucho mejor que sus adversarios. Parece que cada canasta proceda de una asistencia. El entrenador de Dallas pide un tiempo muerto. Aquí tenemos a Davis con 6. El balón le llega a Lively desde más allá de la línea. Ese rebote es para Dosunmu. Empezará a jugar Chicago. Van ganando por 14. Embiid. Preparan el bloqueo. White. Y Chicago con el triple de nuevo. Otro triple abierto. Deben hacer algo para cerrar todos estos espacios en el perímetro. De las últimas 5 canastas, 3 han sido triples libres de marca. Es normal que se te escape alguno de vez en cuando, pero nunca 3 seguidos. ¡Dentro! Muy bien jugado. Se abrió paso hasta la canasta con esa penetración. Envía en el exterior. El balón le llega a Dosunmu. Con el bloqueo Vucevic. 6 segundos de posesión. A la zona exterior izquierda. Ha tirado completamente desmarcado. 4 de 5 intentos en esta parte han salido con mucha fuerza. Aquí tenemos a Irving con 18. Marshall progresa.
Davis. Buselis captura el rebote. Y este rebote supone el +5 en esta categoría. Están siendo contundentes en ese apartado. Solo es un aspecto de este partido, pero no debemos pasarlo por alto, Anthony. Las demás cosas son más fáciles cuando dominas los rebotes. Vučević. Y vuelven a anotar desde el perímetro los Bulls. ¡Otro triple! Esta segunda parte está siendo un festival de anotación exterior por su parte. Han salido muy enchufados. Es muy difícil impedir esas canastas. Hay mucho terreno que cubrir. Irving en el perímetro. Esta vez no. 5 fallos de 13 tiros de campo. Metió 2 triples en la primera mitad, pero no ha sido capaz de anotar ninguno más desde entonces. Envía en el exterior. Con el bloqueo Vučević. Buen tiro de White. Esto empieza a parecerse a los ejercicios de tiro previos al partido. No sé, Anthony, creo que en los entrenamientos defienden más. No les puedes dejar tirar solos. Aquí está Irving. No ha perdido el tiempo. ¡Ojo! Hay que estar atentos. Ha conseguido su primer triple después del descanso y puede que vengan más. Tiempo muerto en la cancha. Lo han solicitado los Bulls. Chicago sustituye a casi todos los jugadores. El entrenador me cambia, quedando muy poco del tercer cuarto. Muerto en la cancha. Los Mavericks quieren hacer algunos ajustes. Y aquí tenemos a Chicago. Han llegado a tener 23 puntos de ventaja. White en el exterior. El árbitro hace sonar su silbato. Falta de Coby White. ¡Es su primera falta! Parece claro que había plantado los pies a tiempo. Se ha anticipado a la perfección para recibir esa carga. Los Mavericks están sufriendo. Último cuarto en juego. Han pasado 2 minutos. Davis desde la línea de 3 puntos. Pero tendrán otra oportunidad. A la zona. Mates de Lively. White con la bola. Otra vez en pick. El balón le llega a Dosunmu. Y el triple entra. Si cedes un tiro como este, es que tu defensa no ha sido muy buena. Cuarta asistencia. Aquí está Irving. Cubierto por Empty. Canasta de Irving. Tiene buena pinta y está anotando con consistencia desde el perímetro. Está tirando muy bien. Es toda una amenaza exterior. Empty en el exterior. La juega Vučević. El balón le llega a Dosunmu. White por la izquierda. 5 segundos en el reloj. Otra vez Empty. La lanza. Y Chicago. Aquí tenemos a Irving. Le han hecho falta durante el tiro. Irá a la línea para lanzar 2 tiros libres. Se la señalan a Empty. At the line for Dallas, Kyrie Irving, 2 shots. Y convierte el primero. Mete los 2 tiros libres Kyrie Irving. Echamos un vistazo al cronómetro. Casi han transcurrido 3 minutos y medio del último periodo.
El balón le llega a la zona. Vučević falla a corto alcance. El defensor hizo lo necesario para provocar el fallo, aunque fuera la menor de las distracciones. Now at the line for your Mavericks, Dante Exum, taking 2 shots. Primer tiro libre dentro. Y anota ambos. Los 3 primeros minutos y medio de este último cuarto ya son historia. Prueba desde casi 7 metros. Entra tras rebotar en la base del aro. El equipo necesita que aporte Quinta más. asistencia. Ha dejado pasar más tiros de lo habitual, pero está anotando los que tira. Aquí está Irving, cubierto por Embiid. No acierta con el tiro desde la línea de tiros libres. Canasta número 9 para este jugador. Lleva 9 Momento de 12 Goat en juego. alcanzado. El barco hace aguas por todas partes. Nos acercamos al final del partido y la ventaja no hace sino aumentar. No es bueno el tiro de Irving. White en el exterior. El balón le llega a Vučević. Vučević, defendido por Lively. Tira en suspensión hacia atrás. Rebotea Dallas. 4 segundos de margen entre el reloj de posesión y el del partido. Irving en la banda. Dallas falla una vez más. Y pueden limitarse a mantener el balón. Se han ganado la victoria. Penetración de Embiid. Le ha caído el gorro. El balón sale de la pista, pero los Bulls conservan la posesión. Menudo taponazo. Esto merece volver a verse. Esa jugada defensiva la enseñarán en los libros de historia. ¡Qué reacción tan rápida a la hora de poner la mano delante del lanzamiento! Balón robado por Christie. Chicago se hace con la victoria sin sufrir demasiado. Gran victoria a domicilio para ellos. Cuando acabó el partido reinaba el silencio en el pabellón. Y eso es lo que pretendes, quitar de en medio al público en los instantes decisivos para no darles opción de llevar en volandas a su equipo. Y aquí terminamos. Con ustedes hemos estado Antoni Daimiel, Jorge Quiroga y Sixto Miguel Serrano. Gracias por estar con nosotros. Ganamos otro partido más con una diferencia de 14 puntos. Mi resumen personal es de 19 puntos, un rebote, 5 asistencias, un 100% de 3 puntos y una calificación de menos. Este partido ha sido uno de los mejores partidos que he jugado hasta ahora. Espero que os haya gustado y si es así dale a like, suscríbete y recuerda activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Hasta la próxima. Adiós. Another game, another win. Back to work tomorrow. Llevamos ya 5 victorias seguidas.
Solo podemos firmar un patrocinio con American Express ahora mismo, con el que tenemos con Nike también.